En este video básicamente expondré la situación del aborto que hay en nuestro país, en América Latina, ¿ya? Y sobre todo explicaré lo que podemos hacer, aquello que estamos concientizados acerca de la trascendencia de la cuestión para ayudar a recuperar la cultura de la vida en nuestra sociedad. Mis palabras no tendrán ninguna intención de ser académico o adoctrinal, sino más bien operativa o cuantitativa. Esto pretende ser una invitación a comprometernos a cada uno de nosotros a poder, ¿verdad?, defender los principios que vale la pena, que es el principio de la vida. Cuando hablamos sobre el tema del aborto, no lo hacemos sobre ningún problema circunstancial o sobre una ley o un gobierno o una mayoría popular. Hablamos de un tema nuclear, de un síndrome de nuestros tiempos. Por eso es de mucha importancia no olvidar que si uno decide, por ejemplo, recuperar la cultura de la vida, no debe tener ni prisa ni tampoco afanarse, porque los problemas de gran calado, como esto, no se arregla de un día para otro. Es cierto que cuando antes empecemos a trabajar sobre esto, mejor no irá, pero debemos tener en cuenta que estamos hablando de un tema muy importante. Lo sucedido en nuestro país con respecto al aborto es muy similar al proceso que han seguido en los últimos años los países de nuestro entorno. Un proceso y progresivo acostumbramiento al aborto con el consiguiente desarme moral de toda una sociedad, de que se vuelve impotente para defender algo tan básico como la vida humana de los más inocentes. Por eso expondré algunos datos estadísticos de un país europeo como el de España, para poder entender la narrativa del aborto, que es idéntica, calada, tal cual como pasa en los países latinoamericanos y principalmente en nuestro país. Por ejemplo, para ponerlo en contexto, en el año 1978 en España se aprobó en su constitución que en su artículo 15 afirmaba que todos tienen derecho a la vida, pero 7 años después, en 1985, se aprobó la conocida ley de aborto en 3 causales. En 1985, esta ley afirmaba básicamente que la vida del no nacido del momento de la concepción es un bien o valor que está protegida por la Constitución. Pero esta misma ley incluía que entra en grave conflicto no resoluble con otros bienes o valores de la mujer, en donde despenalizaba, o más técnicamente excluía la pena del delito el que comete el aborto bajo 3 condiciones muy concreta. Cuando el embarazo es fruto de alguna violación, cuando se diagnostica un grave peligro para la vida, de la salud física o psíquica de la mujer, o cuando se han encontrado en el feto graves taras. En estos casos y con ciertos requisitos de plazo, eran aproximadamente 14 semanas, el aborto no llevaba consigo la imposición de pena alguna a quienes participaban o consentían en este delito. Por lo tanto, en España, bajo el imperio de la ley que estuvo en vigor entre 1985 y 2010, la vida del no nacido estaba teóricamente protegida, pero se podía realizar el aborto bajo estas 3 condiciones. ¿Se dan cuenta de que esto aproximadamente pasó hace 40 años atrás? O sea, no es algo nuevo, es un copy-paste, básicamente. Ahora, si hablamos en términos numéricos, en el primer año de vigencia de la ley del aborto en España, en 1985, se aproximaron aproximadamente 9 abortos. Pero en el segundo año aumentó a 400 y en el tercer año, en 1987, esto se disparó a 16.700 abortos por estas 3 causales. ¿Qué sucedió en el segundo y tercer año para que se produjese este salto cuantitativo? La explicación es la siguiente. En 1985, cuando se legalizó el aborto bajo las 3 causales en España, en ese mismo año se creó también lo que se llamaría comisiones sanitarias, en que tenían la misión de examinar la historia clínica ante cualquier petición de aborto con el fin de ver si al menos en apariencia se aprobaba el aborto bajo estas 3 causales. O sea, era como una especie de filtro para saber quién básicamente abortaba y quién no. Bastó este filtro derivado de una supervisión técnica de funcionarios no implicados en la práctica de aborto para que el número de abortos hubiera sido relativamente reducido. Pero inesperadamente, estas comisiones sanitarias se eliminaron en 1986 y como consecuencia de esto, los abortos se dispararon, en donde desde 1987 la cifra ha crecido en España de forma escalofriante, un 10, un 12, hasta un 15% anual, hasta el último año del que se dispone de cifras oficiales, en que el número de abortos ronda los 120.000 anuales y desde 1987 hasta la fecha han habido aproximadamente más de 2 millones de abortos desde que ha entrado la ley en vigor. Y lo más sorprendente de todo esto es que el 98% de los abortos totales que se han producido en este país han sido por una sola causa: el grave peligro para la salud psíquica de la madre. Es decir, que literalmente no ha habido ningún aborto por causa de violación, que es uno de los argumentos que más repite la feminista. Por lo tanto, en auténtico fraude de la ley, las clínicas privadas han interpretado que basta con que el embarazo no sea deseado para que nos encontremos ante uno de estos casos teóricos de gravísimo conflicto entre la vida del no nacido y la salud de la madre, cosa que justificaría la penalización del aborto. Lo sucedido en España es un completo chantaje y respecto al aborto es idéntico, calcado al proceso que han seguido en los últimos años los países latinoamericanos y principalmente en Chile, que
siempre anda copiando cosas buenas. Pero ¿qué hay por debajo de estas terribles cifras estadísticas? Desde el punto de vista sociológico, debe tenerse en cuenta dos aspectos. Uno, fácilmente previsible cuando se aprobó la ley, porque sucede en todos los países cuando se legaliza esta práctica, la progresiva banalización del aborto. Que básicamente las sociedades se van acostumbrando al aborto mientras se va desapareciendo esta barrera psíquica y morales y sociales de un principio tan básico y tan importante que es proteger la vida. La decisión de abortar es cada vez más normal, especialmente para la gente joven que se ha formado y se ha acostumbrado a su conciencia moral en una sociedad que ve el aborto algo completamente normal. Es decir, que las sociedades se van acostumbrando al aborto. El segundo fenómeno que se ha producido, y creo que personalmente lo más importante, es que a la par la mujer va quedando cada vez más sola frente al aborto. Como la ley permite una solución para los conflictos o problemas que puedan derivarse de un embarazo imprevisto, siendo esa la solución más fácil y cómoda, toda la sociedad aborca en que la mujer debe abortar, creándose un ambiente de coacción sobre ella o de chantaje incluso, por ejemplo, por el mismo padre de la criatura. Esto se añade la gran coacción expresada en la fórmula. Mira, si tú quieres tener el niño, tenlo tú, pero yo no lo quiero tener. No quieres abortar, entonces tenlo tú. Yo te pasé la plata, pero si tú lo quieres tener, va a ser tu responsabilidad. A mí no me pida absolutamente nada. En la práctica, el aborto se ha convertido en la gran disculpa de la responsabilidad de la sexualidad de los varones. Tenemos relaciones sexuales, pero no queremos consecuencias. Y si la chica queda embarazada, le exigimos que aborte. Como mucho, nosotros, los varones, le financiamos la intervención, es decir, les damos el dinero para que lo haga. Otras muchas veces la inestabilidad laboral, la falta de recursos económicos, la ausencia de relaciones estables en la pareja, hacen de que el ambiente en el que, cuando la mujer se queda embarazada de manera imprevista y en circunstancias problemáticas, todos los que están a su alrededor, amigas, novios, padres, sociedades, la gente le sugiere aborta, quítate de lo de encima. Y así, muchas mujeres van a abortar con una sensación absoluta de falta de libertad y en un ambiente de coacción social que le exige esa terrible decisión como si fuese la única posible. Así, el efecto de una ley de aborto es la progresiva banalización de la conciencia de que hay que proteger al no nacido y la creciente operación social hacia la mujer para que, en cualquier circunstancia del embarazo problemático, opte por la única decisión que le ofrece la sociedad, que es abortar. Ahora, ¿qué supone la nueva ley de aborto que quieren aprobar? Sin duda, un salto cualitativo. En otras palabras, el aborto deja de ser un delito en un plazo amplio del embarazo y pasa a ser un derecho de la mujer y en consecuencia la vida del no nacido durante este periodo de tiempo es algo sin valor jurídico, algo que se puede destruir sin que el Estado o el ordenamiento jurídico velen por su protección, o sea que se cosifica la vida del no nacido. Para que tengamos un poco de conocimiento, en países como el de España o de Argentina, la ley establece que hasta la semana 14 del embarazo la mujer puede abortar sin restricción alguna solo porque quiera hacerlo, sin necesidad de acreditar ningún conflicto, sin aportar ningún certificado médico ni documento alguno. Basta con decir quiero abortar. Por lo tanto, durante esas 14 semanas el Estado se declara en la práctica absolutamente indiferente y neutro frente al atentado de la vida del no nacido. Y de hecho, de la semana 14 a la 22 seguirá en vigor la indicación o supuesto de la ley anterior. Es decir, se podrá seguir abortando hasta la semana 22 si hay un grave peligro para la salud psíquica de la madre o si se detectan en el feto graves anomalías. Como conclusión, estamos hablando de un tema de tanta trascendencia, de tanta gravedad, que existe una especial obligación por parte de todos nosotros, que sabemos que la vida merece respeto y que la sexualidad es algo muy serio. Hay que darse cuenta de que muchas personas que hoy defienden el aborto no lo hacen porque especialmente sean malas, sino porque han sido formadas con ese desprecio de la realidad de las cosas como fuente de bien y la verdad, y se le ha educado en la normalización social de que el aborto como un recurso al que acudir en determinadas circunstancias. Sin duda tenemos a nuestro alrededor muchísima gente, especialmente jóvenes, a los que nunca se les han enseñado que hay cosas buenas y cosas malas. Muchísimos jóvenes que no han tenido ninguna referencia moral ni en su familia ni en su escuela. Muchísimos jóvenes a los que se les han enseñado a desconfiar de todos aquellos que, como si fuésemos peligrosos fundamentalistas reacios a la libertad, afirmamos que siempre hay cosas buenas y cosas malas. Muchos, y en definitiva, que no tienen ni la valentía, ni el armazón intelectual, ni moral para entender de que cuando hablamos o afirmamos, por ejemplo, que hay prácticas como el aborto que son malas porque existen bienes que son siempre dignos de ser protegidos, como la vida del pequeño ser humano todavía no nacido, en ese contexto cultural tenemos que trabajar para recuperar la cultura de la vida.